El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia se nos invita hoy, como memoria libre, a recordar a San Bruno. Bruno nació en el año 1035 en Colonia, Alemania. Fue ordenado sacerdote y se dedicó a ser profesor de teología. En un momento determinado, experimentó la vocación a la soledad. Se retiró y junto con 3 compañeros fundó lo que hoy se conoce en la historia como la Cartuja o los Cartujos. Eso fue en el año 1084. Luego el Papa Urbano II lo llamó a ser su secretario y murió en el año 1101. Quiero recordar a este hombre y es oportuno unirlo a lo que nos invita la palabra de Dios en el Santo Evangelio de hoy. Los cartujos hacen su voto de silencio y son la comunidad más pobre y que con mayor fuerza han hecho la opción por la austeridad. Ellos no comen carne. Ellos viven entonces estrictamente en una celda. Para el contemplativo, para el cartujo, su vida es una pequeña celda sobria. Yo había escuchado esta historia que les voy a contar a manera de chiste, pero en estos días la leí como algo certero y verdadero. Y con esto quiero ilustrar el mensaje de hoy. Dice que un monje decidió entrar a la Cartuja y hacer su voto de silencio estricto. A los 10 años lo llamó el padre general y le dijo: hermano, puede decir 2 palabras. Han pasado 10 años, por lo tanto, exprese 2 palabras. Y dijo: cama dura. Y se volvió a su celda. Pasaron nuevamente 10 años y el monje superior nuevamente lo llamó y le dijo: hermano, han pasado 10 años, puedes expresar 2 palabras.
Y el monje respondió: comida mala. Se volvió a su celda. A los otros 10 años, el monje superior lo llamó y le dijo: hermano, puede expresar 2 palabras. Han pasado nuevamente 10 años. Y el monje dijo: me voy. Y el padre superior le dijo: te puedes ir, porque lo único que haces es quejarte. Y yo quisiera, como hoy, relacionar esta historia y este evangelio con nuestra vida. Jesús llega a casa de Marta y María. Lo primero que quiero resaltar es que hay un signo muy lindo de amistad. Jesús, según expresa la palabra, sentía cariño y confianza por esta familia. El Papa nos ha escrito una preciosa encíclica que, vuelvo a insistir, ojalá la leamos todos, Fratelli Tutti, y comienza insistiéndonos en eso, en la amistad social, en la importancia y la grandeza de la amistad. Segundo, Jesús en esta casa, bajo la consigna y la experiencia de la amistad, tiene un encuentro. El Papa también nos viene insistiendo muchísimo en la cultura del encuentro, y es lo que va desarrollando paulatinamente en la preciosa encíclica Fratelli Tutti, la importancia del encuentro, superando las barreras culturales, políticas y aún religiosas, ser capaces de sentirnos todos hermanos, ser capaces de encontrarnos. Pero siguiendo la línea del Evangelio, vamos a detenernos en un detalle. Dice la palabra que Marta lo recibió en su casa. Y a renglón seguido dice que tenía una hermana llamada María, que se sentó junto a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Escuchar la palabra. San Bruno, escribiéndole luego que ya estaba como secretario del Papa Urbano II, les escribía a los monjes que había dejado en su cartuja que fueran muy atentos a la escucha de la palabra, para que captaran en la palabra el sentido dulcísimo y vital de esta palabra. Escuchar, para captar el sentido dulcísimo y vital, el fruto dulcísimo y vital de la palabra. Hermanos, miren, nosotros hoy, empezando por mí, de verdad nos cuesta mucho captar el fruto dulcísimo y vital de la palabra, porque no tenemos tiempo para contemplar la palabra, para adorar la palabra, porque no hacemos silencio, nos cuesta mucho el silencio. Somos, perdónenme la expresión, analfabetos en el silencio, porque vivimos en medio del ruido, y no solamente del ruido exterior, a veces es lo de menos, en el ruido interior. Nuestra memoria flagela y flagela nuestra existencia, y a muchos la memoria del pasado les flagela y les flagela su vida, y se les convierte en un ruido existencial terrible.
Voy a poner un ejemplo. Una persona, una dama, por ejemplo, que aborta, se confiesa y el sacerdote le dice: mija, tranquila, está absuelta por el Señor. La misericordia de Dios actúa. Pero siempre que se vuelve a confesar, confiesa, confiesa y confiesa. Y llora cada vez que vuelve a hablar con uno. Dios ya la ha perdonado, pero su memoria la sigue latigando. Su memoria se le convierte en esa bulla existencial cotidiana. Pues hay que captar el fruto de la palabra, el fruto dulcísimo para que serene la memoria, el fruto vital para que serene nuestros comportamientos, y eso se logra solo en el silencio. Esa recomendación que da San Bruno también la da la palabra. Jesucristo mismo lo dice. Marta se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. ¿Y cuál es la respuesta? Andas preocupada en muchos asuntos y María ha escogido la parte mejor. San Ignacio de Loyola, en los retiros espirituales, que ojalá todos hiciéramos retiros espirituales ignacianos, dice una expresión muy bonita, dice: ser más para servir mejor. Y uno es más en la medida que más y más se acerca a quien es la imagen de uno. ¿Y quién es la imagen de uno? Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza. Ser más para servir mejor. Y para eso también se necesita el silencio, la soledad. Ese es el ejemplo que nos dan los cartujos. Y volvamos a la historia del monje. ¿Cómo nos cuesta, mis queridos hermanos, cómo nos cuesta quejarnos menos? Si el padre le dice a este monje: sí, te puedes ir tranquilamente después de 30 años, porque lo único que haces es quejarte, ¿qué nos diría a nosotros que nos quejamos del clima, nos quejamos del alcalde, nos quejamos del cura, nos quejamos del papa, nos quejamos del todo? Nos quejamos de Colombia, nos quejamos del clima porque llueve. Si amanece lloviendo, qué día tan harto. Si amanece soleado, qué día tan aburridor. Vamos a sudar todo el día. Somos muy, ¿cómo se dice, Felipe? ¿Quejumbrosos o quejambrosos? Quejumbrosos, ¿cierto? Somos quejumbrosos. Nos quejamos de todo, de todo. ¿Qué tal? Ese regañito tan bonito que Jesús le dice a Marta: no te preocupes. ¿Por qué nos preocupamos tanto y tanto y tanto? ¿Por qué? ¿No creemos en la providencia de Dios? Que si un día es lluvioso, pues gloria a Dios, y si un día es soleado, gloria a Dios. Y si Colombia va muy mal, pues ¿qué vamos a hacer nosotros también por Colombia? Y si mi familia está mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué te levantas quejándote de tu esposa y de tu esposo y de todo mundo? No seamos tan quejumbrosos, tratemos de ser más positivos, más propositivos, más esperanzadores, más luchadores con fuerza para darle ánimo a nuestra existencia y ánimo a la familia. Ustedes imaginan unos papás bien quejumbrosos, cómo forman unos niños chilindrinos, bien quejumbrosos también. Entonces vamos a ponerle fuerza y a escoger la parte mejor, a contemplar más, a amar más, a hacer más silencio para que podamos escuchar la palabra, y escuchando la palabra los frutos sean más dulcísimos y más vitales, y nuestra vida se viva con mayor alegría.